está alimentado y nunca se seca. Bien, esa sería la interpretación, una forma de interpretarlo, pero han habido sugerencias muy buenas. A ver, la aplicación, ¿qué podríamos poner en la aplicación ahí? Quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua para tener vida siempre. Muy bien, pongan eso, escriban esa interpretación y póngase 10 puntos. Tengo muchos puntos acá para repartir, así es que participen. A ver, ¿qué más podríamos observar? Vamos a observar primero. ¿Qué más podríamos observar? A ver, una sugerencia. Estamos en el versículo 3. Que da su fruto en su tiempo. Ajá. Y su hoja no cae. Que da su fruto en su tiempo. A ver, escuchen, lean el versículo. ¿Será posible de que podamos añadir la segunda parte después de la coma? Unirlo. Podemos, ¿verdad? Porque está la idea completa. Muy bien, la sugerencia está muy buena, pero vamos a añadir también la segunda parte donde dice: y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque está dentro de la misma idea. ¿De acuerdo? Ya. Entonces pongan eso. ¿Lo tienen ya? Que da su fruto en su tiempo, coma, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que la primera parte, la primera frase del versículo, a donde dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, esa frase nos da a entender de que al tener el agua siempre presente, o la palabra de Dios presente, va a dar como resultado lo que estamos poniendo ahora. 3 cosas: que da su fruto en su tiempo, primero. También su hoja no cae. Y también todo lo que hace prosperará. Entonces pongan esas 3 cosas en la observación. Ahora vamos a interpretar eso. Vayan observando esto de que recién estamos en el versículo 3. Y ya vamos a ver en qué forma vamos a aplicar eso que estamos estudiando ahora para un estudio bíblico. ¿Cómo les parece? Cada uno de ustedes, si lo practica, va a poder hacer un estudio bíblico en su casa. Le va a tomar a lo mejor 1 día, 2 días, 3 días, una semana. Puede tomarle 1 mes. Tome su tiempo, hágalo bien hecho. Y cuando esté preparado, compártalo. Invite a alguien a su casa. Puede ser un familiar, una amistad. Prepare un té, unas galletitas, alguna cosa. Y conversan, hablan y le dice: ¿qué te parece si hacemos un pequeño estudio en una porción de la Escritura? Y les tiene una Biblia para que vean, si no son cristianos, para que vean. Lean el pasaje bíblico que van a estudiar, sean estos 6 versículos, por ejemplo, los lee unas 2, 3 veces y luego empieza a hacerle preguntas, las preguntas que vamos a empezar a elaborar después de un rato o mañana, ¿de acuerdo? Y así es la manera como ustedes van a invitar a alguien, y les garantizo que estas personas les va a agradar, van a tener el deseo de volver a tener otro estudio. Si a lo mejor alcanzan a estudiar 3 versículos de esta porción, les dice: ¿qué les parece? ¿Podríamos la próxima semana reunirnos y terminar el Salmo, los otros 3 versículos? Les garantizo que le van a decir que sí, porque han empezado a entender. Es como agarrar la punta de un hilo y empezar a alarlo
y el carrete de hilo empieza a dar hilo, y usted se va para adelante. Y así es como empieza un estudio bíblico, con una o dos personas, y esas personas ya les agrada, invitan a otro, y cuando usted viene a ver su casita ya tiene 10, 15, 20 personas. Es algo hermosísimo, garantizado, lo he experimentado, y en muchos lugares está dando un resultado fantástico. Este lugar, este salón tiene que quedar pequeño en poco tiempo. Tendrán que hacer más de un servicio aquí mismo. Uno a las 10 de la mañana, a 8 de la mañana, otro a las 10 y otro a las 12. Hermoso, el mismo lugar produciendo almas salvas. Ese es nuestro trabajo. Esa debe de ser nuestra motivación. Así como cuando empezamos un negocio y nos damos ideas de cómo preparo, cómo sirvo, cómo hago, enseñarle a los que atienden el negocio cómo comportarse. Aquí he visto que hay personas muy bien preparadas para atender los meseros. Se acercan y le hablan. Hay gente en la calle invitándolo para que vaya a comer en su restaurante. ¿Se han dado cuenta? En la calle San Martín, así se llama la calle, ¿no? Doy 3 pasos y viene alguien y me ofrece algo. Pero con mucha educación. Y eso agrada. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con ese entusiasmo y a ofrecer nuestro producto, que es la palabra de Dios, créanmelo, que alguien va a comprar. Alguien va a aceptarlo. ¿De acuerdo? Yo estoy emocionado. A mí me encanta dar este seminario. Me encanta compartir, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Es tan romántico, tan bello. Y muchas personas no lo quieren ni leer porque es como un tabú. Uy, ese libro es muy erótico. No, es un libro hermosísimo. Es un libro que nos inspira, que saca de adentro de nuestro corazón ese amor especial para la persona amada. Así es que busquemos leer la palabra de Dios con ese entendimiento y le vamos a sacar el jugo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería la interpretación de esta porción? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí estamos, ¿no? ¿O ya? No. No, ya pasamos. Estamos ahora. Lo hice de adrede para ver si estaban alerta. El maestro sabe lo que hace. Ya. Aquí dice que da fruto en su tiempo. Ajá. Que la palabra de Dios fue sembrada en nosotros y que estamos dando ese fruto. Ya, muy bien. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a analizarlo separado. Las tres, vamos a analizarlo separado, porque podemos argumentar algo más. Muy bien, vamos a hacer, da su fruto en su tiempo, ahí nos vamos a quedar. A ver, analicemos esa parte. Una interpretación para esto. A ver. Espérate. No. Gracias. Que da fruto en su tiempo, considero, a mi parecer, es que no todos vamos a dar frutos en el mismo tiempo. Ajá. Sino que cada persona, a medida que va creciendo dentro de esta gracia espiritual que el Señor nos da a través de su palabra, va a dar frutos. Ajá. Entonces, significa que puedes dar fruto hoy o mañana, pero te puede tomar de pronto un poquitico más de tiempo, 1 mes, 2 meses. Muy bien. Pero siempre va a existir ese fruto, que es lo importante.
Dado el caso de que de alguna forma se alimente o que se le eche agüita. Yo tengo 2 plantitas de ají. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Ají, el picante? Sí. ¿Chile picante? Tengo 2. La una es de un ají que se llama rocoto. La otra no sé qué es, pero me da chiles, me da ají a montones. Un ají amarillo de este largo. Y muy sabroso. Y cuando salgo de viaje y no se le ha echado agua, cuando regreso las hojitas están así ya secas y las flores se le están cayendo, pero no hay más que le eche agua y al día siguiente, en horas, así de rápido, en horas, escúchenme, empiezan las hojas a levantarse. Y eso me ha dado a mí mucha entendimiento de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Hay ocasiones que nos descuidamos de leer la palabra de Dios. ¿Me escuchan? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Que por una razón u otra descuidamos la lectura de la palabra y luego cuando empezamos a leer empezamos a animarnos nuevamente. Esa es la analogía de este salmo, que mientras más cerca estemos del agua, de la palabra de Dios, mientras más nos estemos rociando de esa savia, de ese alimento, más vamos a prosperar. ¿De acuerdo? A ver, entonces vamos a poner esto. Existe una temporada para el fruto. Existe una temporada para el fruto. Punto seguido. Mientras más cerca estemos, a la palabra de Dios, mayor fruto vamos a producir. Mayor fruto vamos a producir. Explico. Una persona que está constantemente en la palabra de Dios, esa persona es más factible de que dé fruto inmediato y que ese fruto sea excelente. ¿Me escuchan? Hay otras personas que están un poquito más apartadas de ese flujo de agua, de la palabra de Dios, y no lee con tanta frecuencia. Esa persona va a producir fruto también, porque la palabra de Dios es la que hace que produzcamos fruto, ¿verdad? Como aquel arbolito de chile que tengo, que no siempre está produciendo porque no siempre le pongo agua. Pero cuando estoy en casa por una semana, unos 10 días, y le estoy echando agua constantemente, empieza a florecer y se ve muy lindo. Entonces, siempre va a haber producto mientras estemos estudiando la palabra de Dios, pero mayor va a ser el fruto cuanto más cerca estemos de la palabra del Señor. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar eso? ¿En qué forma podríamos aplicarlo? A ver. Perdón. Estar constantemente. Yo quiero estar constantemente en la palabra de Dios. Yo quiero estar constantemente en la palabra de Dios. O también puede poner, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios constantemente. Que no sea una vez por mes, sino que sea con una frecuencia programada, que yo pueda estar siempre alimentándome. Bien. Voy a hacer un paréntesis, escúchenme. Cuando empezamos a estudiar para compartir con otros, sentimos una obligación, sentimos una responsabilidad. ¿Me escuchan? En mi caso en particular,
Constantemente estoy programándome para un seminario, para una conferencia de matrimonios, conferencias para pastores, para jóvenes. Ahora mismo estoy preparando el libro de Marcos, son 16 capítulos, para compartirlos en agosto. Y empecé hace un mes a trabajar en eso, ya voy por el capítulo 10. Quiere decir que todos los días estoy constantemente estudiando y alimentándome, porque tengo esa responsabilidad y ese deseo de ir y compartir con 19 jóvenes que están esperándome en agosto en un colegio bíblico en Cajamarca, Perú. Voy cada año a dar estudios. Y mírenme, es algo hermoso. Como estoy constantemente preparando estudios, estoy en la palabra de Dios siempre, ¿no les parece? Y eso me mantiene vivo. Eso hace que no importa lo que suceda alrededor, me siento feliz y contento porque la palabra de Dios me está alimentando. Les pongo como ejemplo, no para decir que mire qué espiritual es el hermano Casco, sino que es algo que ocurre. Si ustedes hacen lo mismo, se hacen el compromiso de estar preparando un estudio bíblico de la manera como como estamos haciéndolo, van a tener esa preocupación de hacerlo y ponerse una fecha, no hacerlo de, bueno, aquí a lo mejor en un año lo voy a compartir. Comprométase y diga, en la próxima semana, y empiece a invitar a sus amigos, a personas. En mi casa vamos a hacer una reunión y vamos a tomar un té, un café y voy a compartir una pequeña porción de la Escritura. ¿Quieres venir? Y comprométase. Cuando yo empecé a compartir la palabra de Dios por primera vez, estaba en una iglesia en Estados Unidos, a donde la enseñanza era toda en inglés. Y un joven mexicano, él hablaba inglés, pero su esposa no hablaba inglés y ella no estaba convertida todavía. Y venía a la reunión y se sentaba ahí. Y un día le dijo a uno de los pastores asistentes, le dijo, que hablaba español, le dice, ¿podrías empezar un estudio bíblico para que mi esposa pueda venir y también escuchar? Y él, yo pienso que fue el Señor que hizo esto, me apuntó a mí, le dijo, mira, ¿ves ese chinito que está ahí? Dile a él. Y yo era nuevo en el Evangelio, tenía apenas año y medio. Pero desde que me inicié, empecé a tomar un seminario aquí, un estudio, un discipulado, y estaba en todos los estudios, y ya los pastores de la iglesia se estaban dando cuenta de que yo andaba por todas partes estudiando. Y le dijo eso. Entonces este hermano mexicano empezó a hablarme a mí. Me decía, hermano Casco, ¿cuándo va a empezar un estudio bíblico? Y yo le decía, aprendí inmediatamente el lingo cristiano. Voy a orar. Dame tiempo que voy a orar para ver si el Señor quiere que yo haga esto. Y así lo mantuve como por un mes, pero cada reunión él venía y me hablaba. Hasta que un día, yo ya estaba programado siempre para decirle lo mismo, estoy orando. Y este día viene y me dice, ¿cuándo va a empezar el estudio bíblico? Era un día miércoles, y le digo, el próximo lunes a las 7. Me salió así, próximo lunes a las 7. Y después de que dije eso, recapacito en lo que dije, y digo, ¡ay, que metí las patas! ¿Qué es lo que he dicho? Pues empecé a prepararme con los mismos estudios que me habían dado a mí de discipulado. Empecé a prepararme, a hacer notas, como me había enseñado el pastor, y lo veía el pastor que traía sus notas. Entonces me preparé, y el próximo lunes a las 7 llegó a la pareja. Ellos dos nada más. Una oración pequeña, corta, empecé a compartir, y la esposa de este joven se convirtió esa noche.
Para mí fue una marca, un sello que me puso el Señor. La próxima semana trajo a otra pareja. Y así hasta que empezamos ya en la iglesia a hacer las reuniones y se formó la iglesia de Calvary Chapel, habla en español, en Albuquerque, Nuevo México, que hasta ahora está después de 30 años. ¿Qué les parece? Muy hermoso, ¿verdad? Sin saber leer ni escribir. Pero cuando uno se compromete, empieza a estudiar. Y desde entonces no he dejado de estudiar porque siempre estoy preparándome. Así es que hagan eso, comprométanse y digan, en tal fecha voy a abrir mi casa y vamos a tener un café, un té, una galleta, cualquier cosa, una arepa. Ustedes sabrán lo que dan, pero den algo. Bueno, me disculpan, pero en veces me gusta compartir cositas que han sucedido en mi vida. A ver, entonces vamos a la siguiente frase. A ver, hermano, acá. Usted mismo sea el que inició esto. Y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Pongan en la observación. Y su hoja no cae. ¿Ah? Bueno, es que dijimos que íbamos a despedazarlo. Sí, entonces en la primera parte tachen las otras dos y pongan esta. Y su hoja no cae. A ver, ¿qué podríamos interpretar en eso? ¿Qué significa eso de la hoja en un árbol? Vida. Vida. Perfecto. Ponte 10 puntos, hermano. También ponte 10 puntos. A ver, eso significa vida, ¿verdad? Significa que hay vida en todo tiempo. Significa que hay vida en todo tiempo. Cuando un árbol está frondoso y las hojas están siempre verdes, quiere decir que está con vida. ¿Y por qué está con vida? Porque está junto a corrientes de aguas. Está fácil, ¿no? Pero las hojas también es la parte más exterior del árbol. Ajá. Es lo que más se ve. Ajá. Entonces por eso es importante transmitir ese mensaje de vida, que lo vean en ti. Exactamente. Gracias. A ver, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar? Si medito en su palabra, no voy a morir espiritualmente, ¿no? Ajá. Muy bien. También, si medito en su palabra, voy a estar vivo en Jesús. Voy a estar vivo en las cosas de Dios. Muy bien. ¿Qué más podríamos entonces observar? ¿Cuál sería nuestra próxima observación? Ajá, y todo lo que hace prosperará. Ahora el autor hace una comparación del árbol que está junto a corrientes de aguas, escuchen, y como esto es poético, esta es la poesía hebrea, entonces habla algo de la comparación y luego habla de lo que es la palabra del Señor. ¿Me escuchan? En este caso está hablando ahora de quién. En este caso está hablando ahora de la persona que está en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice, y todo lo que hace, el árbol no hace nada, pero el árbol se ve frondoso, se ve verde, produce cuando está cerca de aguas, de corrientes de aguas. A ver, ¿cómo vamos a interpretar eso? Esa porción. ¿Por qué es que Dios inspiró esta
porción, esta frase. ¿Por qué es que Dios inspiró esta frase al autor para que la ponga aquí? ¿Cómo podríamos nosotros entender lo que el autor quiere decir? ¿Cómo? Eso, esta niña va a terminar cansada. A ver. Yo interpretaría, y todo lo que hace prosperará, es como decir espiritualmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Sí, dijo. porque si yo... No entiendo, hable un poquito más alto en el micrófono, por favor. Y todo lo que hace prosperará. Interpretándolo pues espiritualmente es como decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí, en mi modo de verlo. ¿Qué dice? Lo que dice ella es que ella interpreta hablando espiritualmente, es como dice la profesora de la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ya, muy bien, está aplicado. Ok, muy bien, gracias, es una muy buena participación, no le había oído. A ver, escuchen. Lo que está haciendo la hermana en este momento, ella está aplicando una escritura en la aplicación, como podemos también aplicar una escritura en la interpretación para justificar lo que estoy diciendo. ¿Me escuchan? Entonces, lo que ha hecho la hermana es fantástico. Eso es lo próximo que debía explicar. Así como ella ha aplicado la escritura que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo podemos todo en Cristo que me fortalece porque estoy en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces está muy bien. Póngase 10 puntos, hermano. Bien. Ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diga. La palabra prosperar. Bueno, la palabra prosperar. Es que hoy en día se maneja una corriente pues del evangelio de la prosperidad y todo eso. Ajá. Y a veces utilizan esa palabra o la interpretan mal o la sacan fuera de contexto. Entonces la pregunta que yo tengo, ¿realmente qué significa esa palabra? Pero de acuerdo a la Biblia, no Sí. a una definición. Muy bien, muy buena observación. ¿Qué significa de acuerdo a la Biblia la palabra prosperar? Teniendo en cuenta que hoy en día utilizan esa palabra por el tema del evangelio de la prosperidad y todo ese tema, ¿no? Bien. Sí, muy bien. Bueno, la mala interpretación cuando se habla de prosperidad en el Evangelio es porque como humanos tratamos de pensar que la prosperidad es el dinero, que es lo físico. Y merece explicación cuando se hable de esto, de prosperidad, hacer énfasis en el hecho de que la prosperidad es en el ámbito espiritual. ¿Me escuchan? Hay que hacer esa mención. Al explicar la escritura de esta manera, en este sistema, tenemos libertad para hacer eso. Pero si vamos a explicar a vuelo de pájaro, podemos dejar a un lado ese tipo de explicación que es muy clara, que es muy buena, y hacerlo con claridad. Gracias, es muy buena observación. Cuando se esté explicando, cuando se explica la palabra de Dios, porción por porción, palabra por palabra o frase por frase, hay la oportunidad de explicar con más claridad este tipo de situaciones. Gracias. 15 puntos. Hasta ahora es el que más puntos has llevado. Ahora. A ver, ¿cómo podríamos aplicar esto?
A ver, sugerencias, ¿cómo podríamos aplicarlo? Prosperaré en todo lo que hago si medito y vivo en su palabra. Una vez más. Prosperaré en todo lo que hago si medito y vivo en su palabra. Muy bien, pongan eso. No. ¿Puedes repetirlo, Olga? ¿Puedes repetirlo? Bueno, yo pienso que, con todo respeto, pienso que el decir yo prosperaré en todo lo que hago tiene una connotación, digamos, pues no espiritual. Y si estamos viendo la prosperidad desde una connotación espiritual, el decir en todo lo que hago habría que hacer como una, digamos, una aclaración puntual, porque en todo lo que hago puede ser en mi trabajo, en mis negocios, y sabemos perfectamente que ese no es el negocio con Dios. El negocio con Dios no es yo pues sigo a Dios y me va a ir bien, porque ahí es donde entra una mala interpretación y es lo que vemos hoy día del Evangelio de la Prosperidad y todo ese cuento enredado. Ahora, ¿cómo lo expresarías? Yo le compartí aquí a mi compañero. Yo decía, para mí es dos palabras. Bueno, en mi punto de vista, yo soy muy puntual en palabras, aunque hablo mucho, pero para mí es crecimiento espiritual. O sea, para mí, y todo lo que hace prosperará, desde el punto de vista espiritual, es crecimiento en su palabra, crecimiento en la fe, crecimiento en mis frutos como cristiano. O sea, a eso lo apunto yo. Pues mi punto está de vista. bien. A ver, una opinión acá. Gracias. Bueno, yo considero que no solamente es la parte espiritual. Sí. Hoy en día vemos que hay personas que aplican esto hacia los negocios. Sí. La palabra de Dios la aplican hacia los negocios. Pongan atención, ¿ah? Y les va muy bien. Entonces, yo considero que, pues, al igual que Ángela, que la parte espiritual sí hay un crecimiento espiritual. Obviamente. Pero también hay un crecimiento externo. Una bendición. Externo, una bendición que trae el tener la palabra de Dios con uno y meditarla, ¿no? Ahora, ¿cómo podría justificar eso bíblicamente? ¿Estás bien? Pero ahora quiero que lo completes. Amado, yo deseo que seas prosperado. Ponme un ejemplo bíblico. Aquí estamos ya practicando. Escuchen, esto es hermoso. Escuchen, disculpen. Este tipo de participación es perfecta. Ahora quiero que usemos un ejemplo bíblico en lo que estás diciendo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que todo lo que hagas lo hagas como para Dios. Sí. Para Dios. Ajá. Entonces, cuando uno está en su trabajo, si uno hace las cosas, aunque uno obviamente las hace para seguir bien el trabajo y tener buena remuneración y todo eso, pero si uno hace las cosas para Dios, no intentando agradar a los que están alrededor, estoy completamente seguro que todo va a salir bien. Ya. Ahora voy a añadir algo. A ver. Para mí esto es un tema de coger con pincita, como diría mi mamá. O sea, esto es un tema muy delicado, un hilo muy fino, que si tú pasas ese hilo tan delgadito de mezclar, digamos, lo espiritual con la riqueza material, digamos que si tu corazón no está preparado, tu corazón no está maduro espiritualmente, se puede pasar ese hilito delgado de creer de que si yo le sirvo a Dios voy a obtener un beneficio económico, un beneficio de crecimiento material. Para mí, digamos que sí. Para mí es un tema muy relativo, o sea, el hecho de que una persona que sigue a Dios, porque lo conocemos y lo vemos en muchos casos, nuestra vida familiar, de amigos y etcétera, que son personas que le sirven al Señor, que digamos somos testigos de que buscan del Señor, le sirven, y de pronto su vida económica o su crecimiento material no es el mejor, pues un propósito tiene el Señor con esa persona. O sea, esto es un tema, vuelvo y lo repito, de coger con pincita, para mí. A ver, hermano, ¿quiere compartir? Gracias.
Yo considero, a mí me serviría mucho como para aclarar esta palabra o esta enseñanza, es analizar a la luz de la palabra qué me quiere decir la palabra prosperará. Entonces, en el momento que yo tenga claro cuál es el concepto de prosperará espiritualmente o a la luz de la palabra, entonces ya puedo desglosar lo que sí y lo que no está incluido ahí. A ver, para mí el enfoque que se da aquí es la prosperidad, pero la prosperidad espiritual y el crecimiento en el Evangelio y en la palabra, ¿sí? Porque la misma palabra dice, lo demás viene por añadidura. Entonces, a la prosperidad que se refiere acá, pienso yo que es esta prosperidad esa en Cristo, el nacer de nuevo, en volver a ser como en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive en mí, sino es que Cristo vive en mí. O sea, es ese crecimiento espiritual y ese crecimiento en el Evangelio y en la roca que es Cristo. Lo demás, lo material, viene por añadidura. Es más, cuando uno crece, nace de nuevo y empieza a seguir Cristo, lo material es lo que menos le importa a uno. O por lo menos en mi caso, o sea, ya la riqueza ya uno la tiene clara. La riqueza de nosotros es crecer y enriquecerse en la palabra, meditando día y noche. Y estar en la roca. Gracias. Una persona más de atrás que comparte. Quiero luego elaborar. Yo sigo interpretándolo con la misma palabra. Bueno, concluyendo con lo que dijo el hermano, me iría a la palabra de Josué 1:8, que nos dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. Ahora voy a compartir algo. Voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando el joven Salomón llegó al trono, su padre David lo eligió para que él sea el rey. Dios le hizo una pregunta al joven Salomón. El joven Salomón era muy inexperto. Él no sabía qué es lo que iba a hacer como rey. Y cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que quieres que te dé? Dios le dijo, Salomón le contestó, dame sabiduría ¿para qué quería sabiduría? Para poder dirigir, para poder llevar su pueblo. Y eso le pareció muy bien a Dios. Esa fue una respuesta espiritual, ¿no creen ustedes? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo prosperó no únicamente en lo que él quería, en la sabiduría, que era lo que él pedía, sino que también lo prosperó en lo material. Ahora voy a dar otro ejemplo. Lo vi en una película cristiana. No sé si ustedes habrán visto esa película en que este joven era carpintero, me parece, y andaba buscando trabajo y no encontraba, y por último encontró un trabajo que lo recomendaron, y el jefe de la compañía lo llamó porque necesitaba a alguien que se encargue de una parte muy importante en la compañía. Y lo llamó y le dijo, mira, necesito a alguien de confianza. Pongan atención a esto, es muy interesante. Necesito a alguien de confianza que trabaje para mí y que va a ser el que reciba la mercadería y que haga los inventarios, etcétera. No sé si han visto esa película. La han visto, ¿no? Y luego le dice, pero van a llegar unos productos, tantas cajas de productos, y yo quiero que en vez de decir que han llegado, un ejemplo, 100 cajas, que digas que han llegado nada más que 90 y las otras 10 las pasas por alto, dando a entender que esas otras 10 él se las quería meter al bolsillo, el dueño. Y el joven, un joven cristiano, él se quedó pensando y se fue a su casa, conversó con su esposa, me parece que es así, y él meditando, eso es prácticamente robar, ¿no? Mentir. Y entonces tomó su decisión, porque le dijo, piénsalo y luego me dejas saber.
Regresó el joven a la oficina y le dice, bueno, ¿cuál es tu respuesta? ¿Vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas para darte el trabajo? Que iba a ser más dinero, más posición. Y le dice, bueno, le dice, Señor, sí me gustaría el trabajo, pero yo no puedo hacer lo que usted me está diciendo que haga, porque yo no puedo hacer eso. Y le dio a entender que él era cristiano. Entonces el jefe le agradó la respuesta y le dijo, tienes el trabajo, yo quiero a alguien que sea honrado. En este caso, este joven cristiano, él estaba honrando a Dios porque él estaba en un nivel espiritual alto. Otro a lo mejor hubiera caído, un cristiano de pacotilla, pero él hizo lo que tenía que hacer. Arriesgó el que a lo mejor no le den el trabajo porque él no quería ofender a Dios. Entonces, en ese caso, él fue prosperado materialmente también porque su nivel espiritual era tan alto que lo hizo actuar correctamente, y eso fue lo que le dio la posición. Entonces, en este caso, cuando dice prosperar, conclusión, cuando dice prosperar aquí, está hablando de las dos cosas, tanto de la prosperidad espiritual, porque me siento en un nivel diferente sobre muchas personas que no estén estudiando la palabra de Dios o meditando en ella. Pero si yo medito en la palabra de Dios, voy a estar en un nivel alto, a donde voy a poder que hagan lo que quieran conmigo, pero yo voy a agradar al Señor. Y entonces el Señor prospera también en muchos aspectos. A ver. Pastor Carlos, y solamente para añadir, y no tiene que ser esa prosperidad automáticamente o de una, instantáneamente, diría yo. En el caso como José, que siempre estuvo haciendo lo correcto, pero la recompensa de él o prosperó fue al final y pudo ayudar a sus hermanos. Entonces, sí. En este caso, bueno, termina. Sí, y hay varios ejemplos, puede ser como Daniel o Nehemías, que la persona que le ayudó a regresar a Jerusalén no era un creyente, pero como él era un hombre recto y confiaba en el Señor, entonces tuvo esa prosperidad también para construir los muros. Sí, muy buenos ejemplos. Pero yo creo que obviamente esa prosperidad viene acorde a la voluntad de Dios para su propia gloria, ¿no? Sí, sí, muy bien. El ejemplo que ha puesto Alex, el hermano Alex, es muy bueno. Y tenemos diferentes grados de prosperidad. ¿Me escuchan? En este caso, la protección. En el caso de José, el hijo de Jacob, Dios estaba preparando, y pongamos atención a esto, es muy interesante, ¿no? Estaba preparando a José para algo especial. No le dijo, mira José, vas a pasar por todas estas pruebas, vas a tener todas estas dificultades. Si tú pasas todas las pruebas, entonces te voy a prosperar. No dice eso la Biblia, ¿verdad? No, simplemente empezó a ser probado. Primero sus hermanos lo traicionan, luego lo venden, llega a casa de Potifar y ahí sabemos la historia de la señora Potifar, que era muy coquerish digo yo, era coquerish. Y entonces le hizo la propuesta, él no quiso, va a la cárcel y en la cárcel se congracia con el jefe de la prisión y lo pone de jefe, de ayudante, ya sabemos la historia, y pasaron 13 años para que luego el Señor le abra las puertas y lo mande a bañar, porque dice que lo bañaron y lo afeitaron y lo arreglaron y lo hicieron bien. Interesante, ¿verdad? Entonces, sí, cuando habla la palabra prosperidad aquí, cuando estamos en la palabra de Dios, hay la prosperidad espiritual, como dice aquí Ángela, ¿verdad? Ya. ¿Te gustó que te diga Angelita? ¿Por qué? Graciosa. Entonces, como dice Angelita, está perfecto, pero vamos a añadirle, Angelita, vamos a añadirle también que sí, que el Señor... ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía me quieres? Todavía. Bueno. Ponte 10 puntos. Ya. A ver, entonces ahora vamos a ver el versículo 4 y 5. Vamos a unir, a ver, pongamos atención. Hello.
Vamos a unir dos versículos ahora, el 4 y el 5. Bueno, vamos a desmenuzarlos, pero vamos a estudiar estos dos versículos ahora, porque ha cambiado el tema. Los tres primeros versículos tenían un tema. ¿Cuál era el tema? El camino del hombre justo. Ahora vamos a ver el camino del hombre pecador, del hombre injusto. Entonces ahora, ¿qué es lo que podríamos nosotros analizar, observar? Primero, en el versículo 4. A ver, lean el versículo 4 y díganme qué palabra o qué frase les llama la atención y que creen ustedes que necesite explicación. A ver, me parece que oigo por ahí un rumor que me suena bien. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ajá. ¿Qué usted quisiera analizar eso? A ver, muy bien. ¿Están de acuerdo? Dice aquí, no así los malos. No vamos a analizar la palabra malos porque ya sabemos que malos es malos. Pero dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Sabemos lo que es el viento, pero la palabra tamo merece explicación. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo podríamos explicar? ¿Cuál sería la interpretación de esa palabra tamo? El tamo es esa hierba seca, cuando se seca, que se convierte como en una bola, que el viento la lleva por doquier. Bueno, gracias. A ver. El tamo es la cascarilla de una semilla. Bueno, gracias. ¿Otra opinión? O puede ser una pelusa, como una pelucita. Una pelusa, muy bien. Bueno, el oeste. A ver, ¿alguien más? ¿Quieres opinar? No. Bueno, voy a explicar. Escuchen esto. Podemos decir una o otra cosa. Hay tres opiniones. Pero el tamo es la cáscara de una semilla, como puede ser el trigo, el arroz, que tiene una cascarita café. A ver, escuchen, pongan atención. Entonces, eso sale frotándolo. Lo frotan y se sale la cáscara, pero cae el arroz o el trigo junto con el tamo, con la cáscara, y ahí se une. ¿Qué fue? Eso es mío. Mis mocos. Ay. El tamo. Bueno, entonces tenemos ahora el arroz o el trigo junto con la cáscara, que le llamamos tamo. En la antigüedad esperaban cuando viniera un viento fuerte y con unas palas de madera, con unas grandes, agarraban y tiraban para arriba, todo. Venía el viento y se llevaba lo que era más liviano y se amontonaba allá el tamo. Y el arroz o el trigo, que es pesado, caía ahí mismo, pero se mezclaba con lo que todavía faltaba. Y seguían haciendo esto hasta cuando quedaba el arroz o el trigo solo y el tamo quedaba allá. Entonces será como el tamo que arrebata el viento, porque el viento se lo lleva. Pero en aquel tiempo, no ahora, en aquel tiempo, ¿qué hacían con el tamo? Lo quemaban. En aquel tiempo lo quemaban. Hoy en día no. Por lo menos en Ecuador, esa cáscara la muelen y la hacen como un polvo y le llaman máchica. ¿Usted conoce la máchica? ¿No? Es sabrosa, se lo mezcla con leche y con un poquito de azúcar y es alimento.
en el caldo, en la sopa, cuando está el caldito solo, ya se ha comido la papa y la carne, el pollito, y deja el caldo solo, le echa esa máchica, lo mezcla y se lo come y le da una fortaleza tremenda. Hoy en día lo aprovechan, pero en antes lo quemaban. Entonces aquí estamos hablando de que la persona que es mala, que está en pecado, escuchen, la persona que está en pecado, esta persona es como aquel tamo que se lo lleva el viento y luego lo queman. A ver, entonces la interpretación, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos interpretar esa palabra? Escriban. El tamo es la cáscara de una semilla. En este caso, el arroz o el trigo. En este caso, el arroz o el trigo. Una vez que es removida, es llevada por el viento. Una vez que es removida, es llevada por el viento. No tiene sustancia. No tiene sustancia. Bien, ahora, ¿cómo podría yo aplicar esto? A ver, opiniones. O sea que si no estás meditando de día y de noche en la palabra, te lleva viento. Ajá. No se peleen, uno por uno. Que, por ejemplo, Ajá. si vemos la parte anterior, como la persona que está en la palabra es como un árbol plantado sobre las corrientes de agua. Ajá. En este sentido, al contrario, o sea, te lleva el viento, no tienes esa fuerza vital para estar, ¿cómo se dice? Arraigado, aferrado a la palabra de Dios. Cimentado. Entonces, no sé cómo decir eso resumido. Ya. A ver, aquí, otra opinión. Situaciones de la vida, ¿no? A ver, mira. Si no estamos alimentados con la palabra de Dios, Ajá, escuchen. Cualquier situación de la vida te puede golpear y te puede llevar. Muy bien, me gusta. Démosle una mano a este joven. 20 puntos. A ver, ya tengo un pan ¿saben qué? asegurado. Para que no se le suba la cabeza con un dedo. Miren, que hay un lugar en México, porque las personas con la cabeza grande caminan bien chistosos, no caminan así, la cabeza. En México hay un lugar, no me acuerdo el nombre, que dicen que las personas tienen la cabeza grande. ¿Ah? Oaxaca, sí, Oaxaca. Entonces viene el niño y le dice, mamá, los amigos me dicen que tengo la cabeza grande. Y la mamá le dice, no, mijito, eso es mentira. Eso es mentira, hijito. Le dice, vaya a la tienda y tráigame 15 libras de papa. Le dice, pero mamá, ¿en qué lo traigo? Le dice, en su gorra, hijito. Es chiste, por favor, es chiste. Falta de interpretación, hermanos. Falta de interpretación. A ver. ¿Qué otra cosa vamos a interpretar ahí? A ver, a observar. En el versículo 5, ya el versículo 4 interpretamos el tamo, que era lo más importante. Ahora vamos al versículo 5. ¿Qué dice aquí? Ah, la aplicación. Qué bien, están atentos. Lo hice de adrede, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos a aplicar eso? Perdón, Angelita. No quiero ser como el tan breve y conciso.
punto. Angelita, te faltó el punto. Ya, pongan eso. No quiero ser como el Tamo. A ver, vamos al versículo 5. ¿Qué podríamos observar en el versículo 5? Por tanto, a ver, pongan, me parece que escuché un rumor por ahí. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pongan, vamos a desmenuzarlo en dos partes. Pongan, los malos no se levantarán en el juicio. ¿Cómo interpretamos eso? A ver, denle en el micrófono, por favor. Yo estoy medio sordete. Gracias, hermana. Que el día del juicio, cuando Jesús es el justo juez y es el que juzgará, ellos no serán tenidos ni siquiera en cuenta. Muy bien. Muy bien, pongamos eso. En el día del juicio los malos perecerán, o serán condenados. En el día del juicio los malos serán condenados. Y como dijo Angelita, punto. Bien, ¿cómo interpretamos esa porción? Esa es la interpretación, acabamos de interpretar. En el día del juicio, ¿qué dijimos? Los malos serán condenados. En el día del juicio los malos serán condenados. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Aplicándolo a mi persona. Yo no quiero ser malo. Yo no quiero ser malo. Pongan, yo no quiero ser malo. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a interpretar ahí en el versículo 5? Muy bien, pongan eso. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿A dónde vamos a escribir eso? ¿En qué columna? Observación. Hasta ahora se han dado cuenta de que en la columna de observación, ¿qué es lo que ponemos? Estrictamente lo que está en el texto. No se olviden. Esto es lo que va a producir una buena interpretación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos esa porción? Ni los pecadores en la congregación de los justos. A ver, ¿cómo podríamos interpretar esa porción? Como son pecadores, no son considerados justos. No disfrutarán de los derechos. No participarán de la congregación porque son pecadores. A ver. Los pecadores no tendrán en cuenta la congregación de los justos. Ellos no disfrutarán del beneficio de los justos precisamente por ser pecadores. Ya, muy bien. Ahora acá hay otra opinión. A ver, pongamos atención.
Los pecadores no se tendrán en cuenta en la congregación de los justos. Una vez más. Los pecadores no se tendrán en cuenta en la congregación de los justos. Muy bien. A ver, otra opinión acá, la hermana. Muy bien. Los pecadores no participarán, vamos a poner, de las bendiciones de los justos. Los pecadores no participarán de las bendiciones de los justos. Gracias, hermana. Le ponemos 5 puntos también, ¿verdad? Ya. Ahora, la aplicación. ¿Cuál sería la aplicación ahí? Yo no quiero ser un pecador, punto. No quiero ser un pecador. Punto. Ya. Ahora, el versículo 6. A ver, ¿cómo podríamos analizar el versículo 6? Muy bien, vamos a interpretar el versículo completo y vamos a decir, porque Jehová, a ver, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es como una comparación que hace, ¿no? A ver, ¿cómo interpretaríamos esos? ¿Cómo interpretaríamos esto? Dios conoce a todos, conoce el corazón de todos. Exactamente, Dios conoce nuestros corazones. Entonces, el Señor, en el momento que admitimos de que Dios conoce nuestros corazones, Él va a hacer esa separación, ¿verdad? No importa lo que yo le diga en ese día. Pero Señor, así dice la Escritura en Mateo 7, pero Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas, ¿no? Bueno, predicamos, profetizamos, hicimos de todo. Y el Señor le va a decir en aquel día, maldito, no te conozco. Entonces, no importa lo que nosotros digamos en el día del juicio, escuchen, no importa lo que nosotros digamos en el día del juicio, el Señor ya conoce y Él es el que va a hacer la justicia. Bien, esto que hemos hecho ahora, no lo confundan, porque lo vamos a usar más adelante. He tomado este tiempo para analizar todo este salmo, para luego usarlo en las preguntas inductivas. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Vamos a hacer el bosquejo. A ver, escuchen. No quiero interrumpir una vez que empiece a hacer esto. ¿Quieren servirse un café? ¿Quieren ir al baño? 2 minutos. Pero vamos rápido porque quiero terminar el bosquejo de Judas. A ver, tómense unos 2 minutos y regresamos. A ver, esto es lo que quisiera hacer ahora. Miren, en la página 31, abran sus libros en la página 31. Vamos a hacer un bosquejo, de la epístola según el apóstol Judas. Este libro, estos 25 versículos tienen una sabiduría tremenda, una aplicación para el día de hoy tremenda. No vamos a hacer el cuadro porque no vamos a tener tiempo para hacer el cuadro. Es mucha escritura y hay mucho que analizar. Ya les dije,
que yo tengo 6 enseñanzas en 25 versículos. Es bastante. Pero vamos a hacer el bosquejo. Una vez que ustedes ya entiendan bien cómo hacer el bosquejo, pueden hacerlo en cualquier parte de la Escritura, pero la mayor parte de las Biblias hoy en día ya están separadas por bosquejos. Por ejemplo, abran cualquier porción, cualquier capítulo de Marcos, por ejemplo, o de cualquier evangelio, y se van a dar cuenta que dice parábola tal, ¿verdad? Parábola del sembrador, parábola de la semilla de mostaza, y así. Esas ya está dividida, ese capítulo, en porciones que son la división del bosquejo. Algunos libros, algunas Biblias en Judas también tiene cierta separación. Pero vamos a tratar de hacer este estudio sin ver la Biblia. Cierren sus Biblias y abran el cuaderno. Vamos a leer del cuaderno. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer un pequeño repaso. Las epístolas, ¿en qué forma son escritas? En forma de carta. ¿Cuáles son las divisiones de una carta? ¿Cómo se llama eso? La introducción. La introducción, que es un saludo. Luego, segundo, es la declaración del propósito. A ver, pero la introducción, ¿como cuántos versículos más o menos son? 1 o 2. ¿Y cuál es la segunda parte? La declaración del propósito. ¿Más o menos cuántos versículos podría ser eso? A ver, ¿recuerdan? También 1 o 2 o 3 versículos máximo. ¿Y luego qué viene? La enseñanza principal. A ver, pongan atención. Hello. Pongan atención. La enseñanza principal. Y después de la enseñanza principal, ¿qué viene? La conclusión. Ahora, la enseñanza principal también se le llama el cuerpo de la carta o el cuerpo de la epístola. La enseñanza principal. Eso puede ser la mayor parte de los versículos de un capítulo, o podría llegar a ser hasta 2, 3 capítulos, etcétera. Bueno, voy a empezar a leer, y lo que vamos a hacer es separar las ideas. En la epístola vamos a separar la introducción, el propósito de la carta y luego el cuerpo. Bien, empiezo a leer y ustedes me dicen hasta dónde creen ustedes que es la introducción. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hasta ahí. Muy bien. Vayan a la página siguiente, 32. Dice bosquejo en la parte de arriba. Luego hay la letra A y dice introducción. Ahí dice VS, versos. ¿Cuántos versos son? 1-2. Pongan 1-2. Bien, ahora vamos a la próxima parte, que es la declaración del propósito. Vamos a ver hasta dónde avanza. ¿Están conmigo? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Sigo leyendo? ¿No? El 3 y el 4, entonces pongan al otro lado, versículos 3-4. Ahora, miren la letra C, estamos en la página 32. ¿Están todos ahí? Voy a explicar algo. Pongan atención. La letra C dice enseñanza principal. Más abajo hay un número 1 y un número 2. Miren esto. Quiere decir que en los versículos que habla de la enseñanza principal, en esa porción hay dos ideas. La idea número 1 y la idea número 2. ¿Están conmigo? Entonces, vamos a comenzar a leer desde el versículo 5. Entonces pongan a donde dice enseñanza principal, VS, pongan número 5 y pongan un guión. Hasta ahora no sabemos hasta dónde va a avanzar la enseñanza principal. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, ahora, cuando empecemos a leer del versículo 5 en adelante, vamos a hacer una distinción, porque hay dos ideas. El número total de versículos que son parte de la enseñanza principal, una porción habla de un tema, termina ahí y luego empieza a hablar de otro tema, otra idea. Vamos a separar esas dos ideas y luego llegamos al último versículo, que es el fin de la enseñanza principal. Y después viene el cierre, ¿de acuerdo? La conclusión. Bueno, vamos entonces a empezar a leer. ¿Está claro, hermanos? Ya. Voy a empezar en el versículo 5 y vamos a ver hasta dónde avanza. Mas quiero recordaros, y a lo que estamos leyendo esto, vayan dándose cuenta qué título le podemos poner a esa porción de escritura, a esa porción de enseñanza. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata? Pongan atención para luego ponerle un nombre. Versículo 5, comienzo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos
blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigo leyendo? A ver, ¿a dónde paramos? En el 16 paramos. Muy bien, vamos a la otra página, a donde dice el versículo, donde dice número 1, y luego dice versos 5, empezamos, ¿verdad? Pongan guión 16. Pero todavía hay una segunda parte. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando Judas en estos 16, en estos versículos del 5 al 16? Ángeles caídos, de la apostasía. De la apostasía, ángeles caídos, tiene un nombre. ¿De quién? ¿Quién dijo eso? Yo le dije. Angelita. Bueno. Ya, ponte 5 puntos más. Pero le vamos a dar algo también porque él tuvo el valor. Tú le dijiste, pero no tuviste el valor. Entonces le vamos a dar a ti 5 y a él le vamos a dar 10. A ver, entonces pongan ahí falsos maestros, porque escuchen, la idea está bien, falsos profetas dijiste, ¿no? Bueno, escuchen por favor. Hello, escuchen. Orden, que entró el pastor. No quiero que después me diga el pastor, no, que están bulliciosos, que... No, bien juiciositos, como decimos acá en Colombia. Pórtense bien hasta cuando él esté aquí. Silencio, por favor. A ver, hello. El hermano dijo falsos profetas. En el Antiguo Testamento se les llamaba falsos profetas, pero también nos dice que en los últimos días habrán falsos maestros. Entonces pongámosle como título a esa porción, falsos maestros. Pongan eso, falsos maestros. Ahora vamos a la siguiente porción de la enseñanza principal. A ver, pongamos atención.
Comienzo en el versículo 17, ¿correcto? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá murmuradores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Por su carne. Yo estoy probándolos. A ver si están poniendo atención. Bien, por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sigo leyendo? ¿Hasta dónde me quedo? Hasta el 23. Bien, vamos a la próxima página. Pongan en el número 2, versículos 17 al 23. Ahora, ¿qué título le vamos a poner? Muy bien, es una buena opinión. ¿Hay otra opinión? Exhortación. Ponte 10 puntos. Ya están igualitos, ya no tienen que discutir. Ya los dos tienen 10 puntos. Bueno, entonces pongan ahí exhortación. Y luego ya pues terminamos con la conclusión, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien. A ver, hemos hecho el bosquejo, ¿verdad? Sería bueno en la forma como trabajamos el cuadro. A ver, pónganme atención. Sería bueno en la forma como hemos trabajado el cuadro del Salmo 1, empiecen a trabajar esto. No les digo que lo van a tener para mañana porque les va a tomar tiempo. Pero una vez que terminemos este curso, continúen estudiando. Les aconsejo alguna opinión que les voy a dar. Reúnanse entre 2 o 3 de ustedes que han tomado el curso y pónganse a trabajar juntos. Porque como tienen la misma idea, la misma instrucción, se van a acordar el uno el otro, se van a ayudar y van a poder hacer la observación. Vamos a observar tal parte. Ahora vamos a interpretarlo y aplicarlo. Y hagan eso. Y después de que tienen eso hecho, van a poder hacer preguntas inductivas, las cuales las vamos a empezar a aprender mañana. Mañana vamos a empezar a hacer preguntas inductivas. Les voy a enseñar cómo elaborarlas. Las preguntas inductivas es con el propósito de que cuando ustedes ya tienen su estudio hecho, escúchenme, tienen su estudio, han hecho sus preguntas inductivas y las ponen en orden, 1, 2, 3, etcétera. Pueden tener a lo mejor 20 preguntas inductivas. No quiere decir que en ese estudio bíblico van a estudiar las 20 preguntas, porque a lo mejor se encuentran con mucha participación y va a tomar tiempo. Pero la participación es buena. Siempre permitan que las personas expresen lo que sienten. Ahora,
Posiblemente de las 20 preguntas que tienen, van a usar 5 nada más, en 20 minutos, media hora. Les aconsejo que no hagan muy extenso el estudio para que no sea muy cansado, especialmente con personas nuevas. Ahora, con los que ya son cristianos, pueden quedarse toda la noche, ¿verdad? Se quedan toda la noche. Nadie quiere irse porque quieren seguir estudiando. Como esta noche, yo creo que ese es el plan, ¿no? O mañana. ¿Cuándo es que el plan? Angelita, vas a perder puntos. Vas a perder puntos. Bueno. Es que se da a conocer. Bien, vamos a estudiar la poesía en el tiempo que nos queda, 20 minutos. Poesía hebrea. A ver, lea el texto Salmo 139 varias veces. Entonces, sí les voy a pedir que para mañana lean este salmo varias veces. ¿Cuántas son varias veces? 10. Por lo menos 10 veces. Ahora, bosqueje el texto usando la forma simple de bosquejo. Dijimos que la forma simple de bosquejo se la puede usar en todos los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Y hay algún otro tipo de bosquejo? Aparte del bosquejo simple. ¿Se acuerdan? El bosquejo para las epístolas. Bien. Ahora, encuadre el texto. No vamos a tener tiempo para encuadrarlo, pero como ya tienen un ejemplo de cómo hacerlo, pueden ustedes empezar a trabajar. 4. Determine qué tipo de paralelismo se está usando. Puede ser que exista más de un tipo de paralelismo en un pasaje. Esto vamos a aprender esta noche. Bien. Pauta. Página 35. Usa el paralelismo de la poesía hebrea para ganar mayor comprensión de lo que el texto quiere decir. A. La poesía está llena de lenguaje figurativo, por lo tanto debemos aprender a entender el significado del lenguaje no literal o lenguaje figurativo. B. El rasgo distintivo de la poesía hebrea es la correspondencia, entre paréntesis, paralelismo, entre una línea y la siguiente o entre una sección y la siguiente. Esta repetición de pensamientos a través del paralelismo ayuda a ver más claramente lo que el autor quiere decir. Entre paréntesis, leer la sección sobre el bosquejo. No vamos a repetir eso porque ya estamos trabajándolo. C. La poesía hebrea usa mucho la repetición. Esto es una gran ayuda para entender lo que quiere decir. Número 2, romano. Existen 3 clases básicas de pensamiento paralelo en la poesía hebrea. A. Paralelismo sinónimo. Una idea puede expresar 2 o 3 veces. Una idea se puede expresar 2 o 3 veces de manera similar. Y de ahí que viene el nombre de paralelismo sinónimo, ¿verdad? Un ejemplo. En Génesis 4:23 dice: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamel, escuchad mi dicho. ¿Quién quiere explicarme eso? ¿A dónde está el paralelismo en ese caso? El micrófono, ¿quién tiene el micrófono? ¿Quién quiere compartir? Levante la mano ahí. Oíd y escuchad. ¿Otra vez? Explícamelo mejor.
las dos palabras que tienen paralelismo que son similares serían oír y escuchar. Ahora, pero Las mujeres, o Ada y Sila las mujeres. a ver, voy a explicarlo entonces. Miren, Ada y Sila, esta es la primera idea. Ada y Sila, oíd mi voz. Esa es la primera idea. Ada y Sila, oíd mi voz. Luego, después de la coma, dice, mujeres de Lamel, escuchad mi dicho. Entonces, la primera porción es Ada y Sila, que son las mujeres de Lamel. Y les dice, oíd mi voz. Esa es la primera idea. Ada y Sila, oíd mi voz. Coma. Luego dice, mujeres de Lamel, como son Ada y Sila, son las mujeres de Lamel, ¿se entiende, verdad? Y luego dice, escuchad mi dicho, que es oíd mi voz. Estas dos ideas, pongan atención, estas dos ideas son similares, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Porque está diciendo lo mismo en otras palabras. Esto lo usamos nosotros con nuestros hijos. Decimos, mira fulanito, tira la basura. Y luego le digo, eso que está ahí, ponlo afuera. Le estoy diciendo lo mismo en distintas formas, en distintas palabras, para ver si lo entiende mejor. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Muchas veces, a través de la poesía hebrea, nos repite algo para que podamos entenderlo mejor y luego aplicarlo a nuestras vidas y que no cometamos tonterías, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer paralelismo. Vamos al segundo paralelismo. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, el segundo paralelismo se llama sintético. Ahora miren lo que pasa aquí. El poeta agrega al concepto original, es decir, que dice, esto está bueno. Y luego dice acá, esto lo uso siempre con mi esposa. Esta comida está buena, le digo, es que te quedó riquísima. La primera porción es, te quedó bueno. Y luego le digo, cariño, mi guapa, mi linda, mi preciosa, mi amada, te quedó súper rico. ¿Me escuchan? Estoy añadiendo al primer concepto. Estoy añadiendo al primer concepto. Bien, el Salmo 1 es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Miren, cada frase en el versículo, hablando del versículo 1, agrega un pensamiento nuevo. El andar en el consejo de los malos puede ser el primer paso. Estar en el camino de los pecadores empeora la situación y luego sentarse con los escarnecedores es lo peor. Ahora miren, lo voy a ilustrar de esta manera. Empiezo a caminar con un pecador. Eso no es malo, porque si fuese que no voy a andar nunca más con los pecadores, ¿a quién le comparto? Yo puedo andar con alguien que no conoce al Señor, miren, pero con el propósito de ser yo quien va a ser una influencia para él. Pero en el momento que yo permito que este amigo, entre comillas, empiece él a ser una influencia en mi vida, entonces yo estoy caminando con él y está ocurriendo eso. Él está siendo una influencia en mi vida. Llega el momento en que me agrada lo que me dice y me quedo parado a escucharlo. Y tanto me ha hablado que me tiene convencido y por último me siento con él. ¿Me escuchan? Entonces es un proceso y tenemos que tener cuidado de ese proceso, porque el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. No dice que no anduvo con el malo, sino que no aceptó el consejo del malo. ¿Está claro? Podemos tener amigos en el trabajo que no conocen al Señor, pero siempre voy a dar mi ejemplo con mi comportamiento, con mi testimonio. Que ellos se ríen de un chiste grosero, de doble sentido, yo no me río.
Cuando trabajaba en una oficina haciendo diseño mecánico, yo estaba en mi oficina. Tenía mi departamento, estaba en un departamento separado. Todos los días viernes a las 5 de la tarde, el gerente de la compañía bajaba, había ordenado unas 15 pizzas, porque eran 50 trabajadores, 15, 20 pizzas grandes, y traían cerveza, y se quedaban de 5 a 7 como un obsequio de la compañía para ellos gratificarlos. Y él estaba ahí, el gerente. Y yo el día viernes procuraba salir a las 5 en punto para no tener que pasar, porque cerraban la puerta principal y había que salir por el taller, a donde estaban fabricando las cosas. Y este día me hice tarde y dije, ay, voy a esperar hasta que se vayan, pero estaban ya a las 7 de la noche y todavía estaban ahí. Y dije, no, me voy. Y a lo que voy saliendo, estaban en la parte de afuera del taller, estaban todos conversando, haciendo chistes y tomando cerveza. Y yo traté de escurrirme y el gerente me llama, hey, Carlos, ven acá. No voy a decirle no, ¿verdad? Yo me acerco y hubo un silencio sepulcral, todo el mundo calladito. Y dice, Carlos, cómete un pedazo de pizza con nosotros. Sí, señor. Agarro mi pedazo de pizza. Y toma también algo con nosotros. Y lo que tenían era cerveza. Y se mete la mano al bolsillo y saca 2 monedas de 25 centavos y me dice, toma y sácalo de la máquina de... Saca tu Coca-Cola, me dice. ¿Por qué hizo eso? Porque yo había dado testimonio. Y cada vez que había oportunidad le hablaba. Un joven se convirtió al Evangelio y otros empezaban a hablar. Trabajé nada más que 2 años en un proyecto y fue así. Y imagínense, comerse 50 y pico de personas ahí mirándolo, porque todos estaban así. ¿A qué hora sabe este chinito? Porque querían seguir conversando y haciendo los chistes groseros. Y yo comiéndome la pizza y tomándome la Coca-Cola, y terminé, muchas gracias, señor, hasta luego. En lo que ya me iba, empezaron a hablar nuevamente. Yo estaba con ellos, pero no participaba en lo que ellos hacían. Y el jefe, el gerente, me apreciaba mucho. Cuando tuvo una oportunidad, me dio un cheque de $500 para que compre una batería y llantas para un bus que compré para las misiones. Todo eso se da cuenta la gente. Hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos. Letra C, paralelismo antitético. Paralelismo antitético. A ver, pero no terminé de decirles, ¿no? Dice el Salmo 1, dice, cada frase, ¿estamos ahí todos? En el versículo agrega un pensamiento nuevo. El andar en el consejo de los malos puede ser el primer paso. Estar en el camino de los pecadores empeora la situación. Sentarse con los escarnecedores es lo peor. C, paralelismo antitético. El poeta contrasta una idea con otra. Ejemplo, en el Proverbio 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, punto y coma, mas la boca de los necios hablará sandeces. Está claro, ¿verdad? Generalmente, la segunda frase provee una tesis negativa a la tesis o a la antítesis expresada en la primera frase. Está claro, ¿no? Ahora, vamos al Salmo 139, pero no vamos a tener tiempo. Vamos a hacer esto. No se lo merecen, pero les vamos a dar un poquito de gracia, porque no me llegaron todos a la hora. Les voy a dar 10 minutos ahora, pero mañana me los van a recuperar. Llegan 10 para las 6. No, estoy jugando nomás. Yo sé que no lo van a hacer. Bueno. Vamos a hacer esto. Estos 10 minutos que quedan, o no, menos 7 minutos,
Vamos a ver si hay alguien que tenga una pregunta. No garantizo que les voy a dar la respuesta, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aclarar? No se peleen, uno por uno. Bueno, si no tienen una pregunta, puede ser una de dos cosas. La una es que lo expliqué tan bien que no necesitan saber más. Y la otra es que no entendieron nada y no saben qué preguntar. No, si no hay preguntas, entonces le voy a dar el podium al pastor. ¿Ninguna pregunta? ¿No nada? No. ¿Por allí? ¿Cómo van avanzando ahí con el estudio? Bueno. ¿Lo van cogiendo el ritmito? Porque ya mañana se coge más en estudio y en estudio. Ya se pone mucho más en práctica, así que... Voy a decirles algo. Sí, señor. Muchas gracias por hacerme quedar bien, porque en este caso vamos a decir que ustedes han entendido todo y no necesitan saber más. Y eso lo han hecho delante del pastor. Entonces me da una oportunidad para regresar, porque si no me dice... No más chinito.